Hola, hola y bienvenidos a una edición más de Lee conmigo la Biblia. Mi nombre es Andrea, te doy la bienvenida a este día viernes 26 de marzo del 2021, edición número 85 de este proyecto que anhelamos compartir con todos ustedes y que por supuesto se basa en pasar los 365 días junto a la palabra de Dios. Pero sin más demoras, te invito a comenzar con nuestro devocional del día de la fecha. Nuestro devocional se titula Dar limpia tu corazón. En cierta ocasión, la Madre Teresa concedió una entrevista a la revista Hola. Le preguntaron lo siguiente: ¿son los ricos los únicos que donan dinero? Ella respondió no. Incluso los más pobres de entre los pobres dan. El otro día un mendigo muy pobre vino a mí y me dijo: todos te dan algo y yo también quiero darte 20 paisas, lo cual es alrededor de 2 peniques. Pensé, ¿qué debo hacer? Si recibía el dinero, este hombre no tendría que comer, pero si no lo recibía, heriría muchísimo su dignidad. Por lo que tomé el dinero y él se puso muy contento porque le había dado algo a la Madre Teresa de Calcuta para ayudar a los pobres. Dar limpia el corazón y te ayuda a estar más cerca de Dios. Es mucho lo que obtienes a cambio. La generosidad no es solo un rasgo de carácter agradable que la gente puede tener. Está en el mismo corazón de lo que en verdad consiste nuestra fe. C.S. Lewis definió al cristianismo como una forma de dar. En Jesús, Dios ha derramado su generosidad a tu favor, como dice Juan 3:16, y eres llamado a responder en fe y generosidad hacia los demás. Cada uno de los pasajes que hoy vamos a leer consiste en bendiciones y maldiciones. La clave para la bendición es la generosidad. Los justos dan con generosidad. El Salmo 37 del 21 al 31 nos habla sobre obra siempre con generosidad. Algunas personas son dadivosas y otras son avaras. Según David, esta es una diferencia clave entre el justo y el malvado. El malvado pide prestado y no paga, pero el hombre bueno es compasivo y generoso. Los que el Señor bendice heredarán la tierra, dice el verso 21 y 22. La generosidad no es un acto ocasional, es una forma de vivir. Los generosos prestan siempre con generosidad, dice el verso 26. El Señor se deleita con aquellos que viven así. Puede que enfrentes problemas y tropieces, pero no caerás. Esta es la promesa de Dios, de bendecirte a ti y a tus hijos, según lo leemos en el verso 25 y 26. En el mundo actual somos confrontados por muchas personas que mendigan pan. La imagen más amplia de este salmo es una visión de todo el pueblo de Dios practicando la generosidad mutua, dar y recibir. Fueron quienes obedecieron a Dios en el dar generoso a los pobres, los que hallaron que sus propias necesidades quedaron satisfechas cuando las cosas empeoraron. Con ayuda financiera o de otras maneras, el resto de la comunidad los apoyaba en su necesidad. Hoy somos conscientes de la gran necesidad tanto a nivel local como en el plano global. La voluntad de Dios para su pueblo es que nos sostengamos unos a otros mediante el dar con generosidad. Lucas capítulo 6 nos habla de muestra generosidad para con todos. Jesús se pasó la noche orando a Dios. Se llenó de sabiduría para escoger a sus discípulos. También se llenó de poder para sanar a los enfermos, así que toda la gente procuraba tocarlo, porque de él salía poder para sanar a todos. Jesús pone en contraste a quienes acumulan para sí mismos, es decir, los avaros, y a quienes son generosos de espíritu, es decir, los dadivosos. Hay un vacío en el modo de vida que implica volverse rico, estar bien alimentado, tener montones de risas superficiales y ganar una buena reputación,
En última instancia, deja a la gente insatisfecha y hambrienta. En el camino de la bendición es, por supuesto, totalmente distinto. Es la senda de la generosidad. Puede incluir pobreza, hambre, llanto, ser odiado, excluido, insultado y rechazado. Pero es un camino de satisfacción, porque dice el verso 21, quedarán satisfechos y también de gozo, porque después reirán, dice el verso 21. Jesús nos llama a ser generosos con nuestros enemigos. Y dice, amen a sus enemigos. Si alguien te pega una mejilla, ofrécele también la otra. Y si alguien te quita la capa, déjale también tu camisa. Muestra generosidad para con todos. Cualquiera que te pida algo, dáselo. Esta es una actitud de generosidad, sin esperar nada a cambio. Como siempre, Jesús está únicamente llamándonos a imitar la generosidad de Dios. Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos, hágales bien y denle prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Sean compasivos, así como su Padre es compasivo. La generosidad hacia nuestros enemigos implica no solo perdonarlos, sino también bendecirlos. No deberías hablar mal de ellos, aun si piensas que se lo merecen. Ora por ellos, bendícelos y habla bien, como señaló Nelson Mandela. El resentimiento es como ingerir un veneno y esperar que esto aniquile a tus enemigos. En cambio, como Dios, sé generoso con todos. Números, capítulo 21 y 22, nos enseña muestra generosidad como Dios. De nuevo, en este pasaje vemos el tema de las bendiciones y las maldiciones, y el contraste entre ser dadivoso y avaro. Vemos la generosidad continua de Dios hacia su pueblo. Su vida no era sencilla. Si has sido cristiano por cierto tiempo, probablemente hayas experimentado épocas como estas. Pasaron a través del desierto, el valle y el yermo. Esto podría verse como una imagen de pruebas de la vida. Zonas secas, puntos bajos e infructividades aparentes. Pero Dios ofrece agua, como dice el verso 16. Jesús dijo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Juan capítulo 4 versos 13 al 14. En contraste, Sihón no era dadivoso, era malo, pero Sihón no dejó que los israelitas pasaran por sus dominios. Balán también era un avaro, estaba detrás del dinero que obtenía por sus conjuros. En el Nuevo Testamento se lo condena porque le encantaba el salario de la injusticia, dice 2 de Pedro 2, verso 15. El error de Balán fue desviarse para ganar dinero, como dice Judas en el verso 11. Los israelitas mismos murmuraron contra Dios y contra Moisés. Pese a todo lo que Dios había hecho por ellos, no estaban satisfechos y se rebelaron en su contra. Su rebelión no podía pasarse por alto. Así Dios inicialmente envió juicio sobre el pueblo. El plan principal de Dios, no obstante, era redimir y bendecir a su pueblo, restaurando su relación con él. Confesaron su pecado y el Señor dijo a Moisés, hazte ahora una serpiente y ponla en un asta. Todos los que sean mordidos y la miren, vivirán. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta. Los que eran mordidos miraban a la serpiente de bronce y vivían. Al hablar de este incidente en el desierto, Jesús dijo, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Jesús se refiere desde luego a su muerte en la cruz. Dios, en su generosidad, provee el sacrificio que te permite conocer el perdón. La serpiente
levantada en los días de Moisés, trajo vida física a quienes miraban hacia allí en fe. El Cristo crucificado y levantado ofrece vida eterna a todo aquel que mire con fe y crea en Él. No puedes ganarte el perdón. La vida eterna es un don gratuito, pero aún así tiene que escoger aceptar dicho don. Creer es un acto de la voluntad que acepta el don gratuito de Dios. Charles Hudson Spurgeon fue uno de los oradores más grandes e influyentes del siglo XIX. Describió su propia conversión, la cual se produjo cuando, siendo un adolescente, escuchó a un orador decir: «Joven, mira a Jesucristo, míralo, míralo, míralo. No tienes otra cosa que hacer sino mirar y vivir». Como cuando la serpiente ardiente fue levantada, la gente solo miraba y era sanada. Así era conmigo. Cuando oí esa palabra, mira, qué cautivante palabra me pareció para mí. Oh, yo miré hasta que casi pude tener salidos los ojos y podía ver vitoreando en ese instante y cantando con los más entusiastas de ellos, de la preciosa sangre de Cristo y de la simple fe que mira solo a Él. Esta es la generosidad de Dios. Tu llamado a practicar la generosidad brota de la generosidad de Dios hacia ti. Como escribe el apóstol Pablo, gracias a Dios por su don inefable. Comenzamos nuestra lectura en el libro de Salmos, capítulo 37, versos 21 al 31. Los perversos piden dinero prestado y nunca pagan sus deudas. En cambio, los justos son solidarios y generosos con los demás. Los bendecidos por el Señor recibirán la tierra como herencia, pero los que Él maldice serán destruidos. Cuando el Señor le agrada nuestra vida, nos guía para que no caigamos. Si tropezamos en el camino, no caeremos, porque el Señor estará allí para sostenernos e impulsarnos. He vivido muchos años y nunca he visto a un justo desamparado ni a sus hijos sin tener que comer. Los justos están siempre dispuestos a dar sin esperar nada a cambio, y sus hijos son una bendición. Así que eviten el mal, hagan el bien, y siempre tendrán donde vivir. Eso es cierto porque el Señor ama la justicia y nunca abandona a su gente fiel. Ellos siempre estarán protegidos. En cambio, los hijos de los perversos serán expulsados de sus tierras. Los justos poseerán la tierra y habitarán en ella para siempre. La gente buena habla sabiamente y sus decisiones son siempre justas. Siempre llevan las enseñanzas de Dios en sus corazones y nunca se apartan de ellas. Lucas capítulo 6, versos 12 al 36. En esos días Jesús se fue a un cerro a orar. Pasó toda la noche en oración con Dios. Al amanecer, llamó a sus seguidores y eligió a 12 de ellos y los llamó apóstoles. Simón, a quien también llamó Pedro, Andrés, hermano de Simón, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago hijo de Alfeo, Simón llamado el Celote, Judas hijo de Santiago y Judas Iscariote, quien luego se convertiría en un traidor. Jesús bajó con sus apóstoles y se detuvo en un llano. También estaban allí muchos de sus seguidores y una gran multitud de Jerusalén, de toda la región de Judea, de Tiro y de Sidón, ciudades de la costa. Había venido a escucharlo y a que los sanara de sus enfermedades. También fueron sanados los que eran atormentados por espíritus malignos. Toda la gente quería tocarlo porque de él salía poder para sanar a todos. Jesús miró a sus seguidores y les dijo: Afortunados ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece.
Afortunados ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán completamente satisfechos. Afortunados ustedes que ahora lloran, porque luego no podrán contener su alegría. Cuando la gente los odie por ser seguidores del Hijo del Hombre, cuando los echen, los insulten y crean que sea malo hasta mencionar el nombre de ustedes, sepan que ustedes son afortunados ante los ojos de Dios. Cuando les pase esto, salten de alegría porque van a recibir una gran recompensa en los cielos. Así también fue con los antepasados de esa gente que maltrataron a los profetas. Pero qué mal les irá a ustedes los ricos, porque ya se han dado la gran vida. Qué mal les irá a ustedes, a los que están satisfechos ahora, porque luego tendrán hambre. Qué mal les irá a ustedes los que ahora ríen, porque luego estarán tristes y llorarán. Pero qué mal les irá cuando todos hablen bien de ustedes, porque también los antepasados de esa gente hablaron bien de los falsos profetas. Pero yo les digo a ustedes que me escuchan, amen a sus enemigos, hagan bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen y oren por los que los maltratan. Si alguien te pega en una mejilla, ofrécele también la otra. Si alguien te quita la capa, deja también que tome tu camisa. A todo el que te pida algo, dáselo. Si alguien toma de ti lo que no es suyo, no le pidas que te lo devuelva. Traten a todos los demás como les gustaría que los traten a ustedes. Si ustedes solamente aman a los que le aman, ¿qué gracia tiene? Hasta los pecadores aman a aquellos que los aman. Si hacen bien solo a aquellos que les hacen bien, ¿qué gracia tiene? Hasta los pecadores son así. Si solo prestan para recibir algo a cambio, ¿qué gracia tiene? Hasta los pecadores se prestan unos a otros para recibir unos de otros. Más bien, amen a sus enemigos y háganles el bien. Presten sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Dios Altísimo, porque Dios es bueno, aun con los desgraciados y perversos. Sean compasivos como su Padre es compasivo. Números capítulo 21, versos 4 al 35. Los israelitas se fueron del monte Hor por el camino del Mar Rojo, dando un rodeo para no pasar por el territorio de Edom. En el camino la gente perdió la paciencia y empezó a hablar mal de Dios y de Moisés. ¿Por qué nos sacaste de Egipto para morir en el desierto? Aquí no hay pan ni agua. Ya nos cansamos de esta comida miserable. El Señor entonces les envió serpientes venenosas que los mordieron e hicieron que murieran muchos israelitas. El pueblo se acercó a Moisés y le dijo: hemos pecado al hablar mal del Señor y de ti. Pídele al Señor que aparte las serpientes de nosotros. Entonces Moisés oró por el pueblo y el Señor le dijo a Moisés: haz una serpiente y ponla en un poste. Todo el que haya sido mordido y la mire se salvará. Entonces Moisés hizo la serpiente de bronce y la colocó en un poste. Así, cuando alguien sufría la mordedura de una serpiente, miraba a la serpiente de bronce y se salvaba. Los israelitas continuaron su marcha y acamparon en Obot. Salieron de Obot y acamparon en Iyé Abarín, al oriente del territorio de Moab. Luego se fueron de ahí y acamparon en el valle de Seret, de donde salieron para acampar al otro lado del río Arnón, que está en el desierto que se extiende desde el territorio de los amorreos. El río Arnón sirve del límite entre Moab y los amorreos. A eso hace referencia el libro de las guerras del Señor, donde dice: Bané, la región de Sufá, los arroyos del río Arnón, a la orilla de los arroyos que llevan a la región de Ar, rodean la frontera de Moab. De ahí siguieron hasta ver el pozo donde el Señor le dijo a Moisés: reúne a la gente que yo les daré agua. En esa ocasión los israelitas cantaron esta canción: Pozo, brota agua, cántale al pozo.
el que los jefes cavaron, el que los nobles del pueblo perforaron con el cetro y con sus bastones. Luego marcharon del desierto hasta Matana. De Matana fueron a Nahaliel y de Nahaliel a Bamot. De Bamot fueron al valle que está en la región de Moab hasta la cumbre del monte Pisgah, desde donde puede verse el desierto de Jesimón. Los israelitas enviaron mensajeros a decirle al rey de Sihón de los amorreos: déjenos pasar por sus territorios, no entraremos a sus campos ni viñedos, ni beberemos el agua de sus pozos. Atravesaremos su territorio marchando por el camino principal. Pero Sihón no dejó pasar a Israel por su territorio, sino que se reunió con toda su gente y salió a enfrentar a los israelitas en el desierto. Al llegar a Yahazá, los atacó, pero los israelitas los derrotaron y se apoderaron de su territorio desde el río Arnón hasta el río Jaboc, o sea, hasta la frontera de los amonitas, que estaba fortificada. Entonces Israel tomó posesión de todas esas ciudades de los amorreos, o sea, Hesbón, y de sus pueblos de influencia, y comenzó a vivir en ellas. Hesbón era una ciudad del rey amorreo Sihón, quien había peleado contra el rey de Moab y se había apoderado de toda su tierra hasta el río Arnón. Es por eso que los cantantes dicen: vengan a Hesbón, reconstruyan y edifiquen la ciudad de Sihón. Es que un fuego comenzó en Hesbón y una llama salió de la ciudad de Sihón. El fuego destruyó a Ar de Moab y quemó las montañas que dominan el Arnón. Pobre de ti, Moab, estás acabado, pueblo del dios Quemos, que su dios hizo huir a sus hijos y a sus hijas los hizo prisioneras de Sihón, rey de los amorreos. Han muerto sus descendientes desde Hesbón a Dibón. Los hemos destruido hasta Nofa, que está cerca de Medeba. Entonces los israelitas se establecieron en la tierra de los amorreos. Moisés envió también espías a Jazer, y los israelitas capturaron las ciudades vecinas y expulsaron de allí a los amorreos. Luego los israelitas volvieron en dirección de Basán, pero entonces el rey Og de Basán salió con todo su ejército a enfrentarse a los israelitas en Edrei. Así que el Señor le dijo a Moisés: no le tengas miedo, porque yo te lo entregaré a él, a su ejército y su territorio. Debes hacer con él lo mismo que hiciste con Sihón, rey de los amorreos que vivía en Hesbón. Entonces los israelitas mataron a Og, a sus hijos y a todo su ejército, hasta no dejar ningún sobreviviente, y luego ocuparon su territorio. Libro de Números, capítulo 22, versos 1 al 20. Los israelitas se pusieron en marcha y acamparon en las llanuras de Moab, al otro lado del Jordán, frente a Jericó. Balac, hijo de Zippor, se dio cuenta de lo que Israel le había hecho a los amorreos. Así que los moabitas se llenaron de miedo y se angustiaron al ver que los israelitas eran muchos. Entonces los moabitas les dijeron a los ancianos líderes de Madián: esa multitud va a destruir todo a su paso, como cuando un toro acaba con el pasto de un potrero. Balac, hijo de Zippor, era rey de Moab en ese tiempo. Él envió mensajeros a traer a Balán, hijo de Beor, que estaba en Petor, junto al río Éufrates, de la tierra de sus parientes. Ellos le dijeron: mira, un pueblo que salió de Egipto se ha extendido por todo el país y está acampando aquí cerca. Ahora ve y maldice a esta gente por mí, porque son más fuertes que yo. Tal vez yo sea capaz de atacarlos y los obligue a salir de la tierra. Sé que el que tú bendices queda bendito y el que tú maldices queda maldito. Los ancianos líderes de Moab, los ancianos líderes de Madián, se fueron a darle el mensaje a Balán. Ellos iban dinero en mano para pagar las maldiciones. Balán les dijo: quédense aquí esta noche y yo le contestaré lo que el Señor me diga. Entonces los jefes de Moab permanecieron con Balán. Dios vino a Balán en un sueño y le preguntó: ¿quiénes son esos hombres que se alojan contigo?
Balán le contestó: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, los envió con este mensaje: Mira, un pueblo que salió de Egipto se ha extendido por todo el país. Ven y maldice a esta gente por mí. Tal vez yo sea capaz de atacarlos y los obligue a salir de mi tierra. Entonces Dios le dijo a Balaam: No vayas con ellos ni digas ninguna maldición contra los israelitas, porque es un pueblo bendito. Balaam se levantó por la mañana y les dijo a los jefes de Balac: Vuelvan a su tierra porque el Señor no me permite ir con ustedes. Los jefes de Moab se levantaron y volvieron a Balac y dijeron: Balaam no quiso venir con nosotros. Balac envió a otros jefes en mayor número y más importante que el primer grupo, que fueron a Balaam y le dijeron: Esto es lo que Balac, hijo de Zippor, dice: No dejes que nada te impida venir aquí. Yo te recompensaré muy bien y haré todo lo que me pidas, pero te ruego que vengas a maldecir por mí a ese pueblo. Entonces Balaam le respondió: Aunque Balac me diera su casa llena de oro y plata, no podría hacer nada, ni grande ni pequeño, que fuera en contra del mandato del Señor mi Dios. Entonces, por favor, quédense aquí esta noche como hicieron los otros y déjenme averiguar qué más podría decir el Señor. Esa noche Dios se le presentó a Balaam en un sueño y le dijo: Ya que estos hombres han venido por ti, levántate y acompáñalos, pero harás solo lo que yo te ordene. Y así hemos finalizado nuestra lectura del día de hoy y te invito a compartir estas palabras de oración. Señor, gracias por las maravillosas promesas que haces a quienes dan de forma generosa. Ayúdame a que nunca deje de dar, sino que siempre procure ser alguien más generoso. Padre, ayúdame a amar a mis enemigos, a hacer bien a quienes me odian, a bendecir a quienes me maldicen y a orar por quienes me maltratan. Ayúdame a dar sin esperar nada a cambio y a hacer a los demás lo que me gustaría que hicieran conmigo. Ayúdame a ser compasivo como tú eres. Dios, gracias por tu generosidad al ofrecerme una vía de regreso hacia ti. Ayúdame a buscarte de forma cotidiana para recibir perdón. Ayúdame a beber en las profundidades de tu agua de vida que me sustentan. Gracias sean dadas a Dios por su don inefable. Amén. Final de esta edición para día viernes 26 de marzo. Ya estamos finalizando este mes y una nueva semana. Gracias a Dios por ese don inefable, esa gracia que nos permite seguir existiendo y por supuesto recibir tantas bendiciones de parte suya. Mi nombre es Andrea y te agradezco muchísimo el estar al otro lado compartiendo conmigo este espacio donde dedicamos unos 30 minutos a leer, a comprender, a meditar, a aprender acerca de la palabra de Dios. Muchas gracias por hacerlo y por supuesto te invito a que compartas esto con los demás. Muchas bendiciones para todos y hasta mañana.